Buenas tardes, yo soy Javier Muñoz, el secretario, para quien no me conozcáis, y bueno, agradeceros a todos los que estáis desde el otro lado de la cámara, que sois mayoría, por asistir hoy a esta conferencia. Es que Sí, no, a la vez que si no, se graba además en YouTube, luego se acopla. escuchamos, efectivamente. Bueno, como decía, gracias a todos y aquí a los presentes. Yo voy a hacer una pequeñísima presentación de Francisco Esteban Lefler, que es un colegiado segoviano, pero con el que no habíamos tenido mucha relación, y la verdad es que nos sorprendió hasta el punto de que este año en Santo Domingo de la Calzada le dimos el premio Trayectoria Profesional. Francisco se puede dividir en tres partes su trayectoria profesional. Él es de la promoción de 1980, de la Politécnica de Madrid, de la Escuela de Madrid, y en el 86 tomas posesión o estudias y te dan el título de ingeniero de construcción y electricidad en la Escuela Politécnica Superior del Ejército, igual que Jesús de Miguel, que está aquí con nosotros. Creo que las dos promociones. Eso es. Entonces, bueno, hasta 1993 trabajas en el Ministerio de Defensa, pides el retiro como capitán, de verdad, del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército, y te vas a la empresa privada, Bueno, primero primero a Puertos del Estado, pero allí estuviste poco tiempo relativamente y empezaste a trabajar en la constructora, en fomento de construcciones y contratas, y allí has terminado tu trayectoria hasta 2019, en que has empezado la nueva. En fomento fuiste jefe del Departamento de Obras Marítimas y llegaste a ser pues, jefe de todos los servicios técnicos de la constructora. Y a partir de 2019 eres presidente mundial, ese es el cargo, ¿no?, de PIANC, que es la Asociación Internacional de Transportes de Navegación o Infraestructuras de Transportes de la Navegación. Pues creo que dicho esto, pues todo el mundo puede hacerse una idea de que efectivamente te merecías el premio, trayectoria profesional, y desde luego, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco, y sobre todo tratar un tema tan ajeno a quienes trabajamos aquí en Castilla y León, como son terremotos y tsunamis. Afortunadamente no tenemos que trabajar sobre ello, y nada, darte las gracias y cuando quieras. Bien, pues primero, muchas gracias a la invitación. Muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí, tanto en presencial como en streaming. A pesar de que Valladolid esté exenta, digamos, de un riesgo de tsunamis o de maremotos y sea de baja sismicidad, creo que los conceptos de las catástrofes naturales son perfectamente aplicables al mundo de la hidráulica, de las confederaciones hidrográficas, de las presas, de los embalses, porque finalmente vamos a jugar exactamente con las mismas variables. Justo antes de empezar, quería comentaros el cómo surge este tema. En 2013, Sazón, yo era desde 2011 presidente de la Comisión Marítima de PIAN. En ese momento, 2 años después del tsunami, cuando la reconstrucción está comenzando, Japón invita a la Comisión Marítima a analizar el tema sobre el terreno en el área de Sendai, en la región de Tohoku, que fue la parte más afectada por el maremoto. A partir de ahí voy más o menos siguiendo el tema. Después, en 2019, soy elegido presidente a nivel mundial. En 2023, este año, me han reelegido para un segundo mandato y recibí la amable invitación de PIAN Japón para volver a retomar el contacto con la reconstrucción del tsunami, ahora que está prácticamente, de hecho, concluida. Es decir, que esto se debe, y además quiero manifestar mi agradecimiento tanto a PIAN Japón como al Ministerio del Territorio, las Infraestructuras y el Transporte de Japón y el Ministerio digamos, de Medio Ambiente, de bosques, pesquerías, etcétera, que son los que me han permitido vivir esta experiencia, reunir bastante información y además, cuando les hablé de la posibilidad de difundirlo, me dijeron que por favor. Es decir, la primera cuestión es que cuando en Japón ocurre algo así, digamos, nada se tapa. Todo se investiga, todo llega y se buscan soluciones en lugar de culpables, que es una práctica muy frecuente en algunos sitios. Pero aquí la verdad es que todo se puso encima de la mesa y vamos a entrar un poco en el tema. Evidentemente voy a comenzar con una pequeña introducción con generalidades sobre lo que son los maremotos, los tsunamis, los principios de evacuación, porque veremos
que en la reducción de daños a la población, la evacuación juega un papel tan importante como el de las infraestructuras o incluso más. Luego entraremos en las condiciones de este maremoto y luego en la respuesta. La respuesta a corto plazo, primero, aseguramiento de suministros básicos a la población, siguiendo con los criterios de reparación y los criterios de reconstrucción que han llevado un desarrollo muchísimo más largo porque ha habido un cambio total de criterios de cómo hacer frente a tsunamis. Luego veremos también casos reales que recorrí con fotografías que hice en los dos viajes, el puerto de Sendai, la zona de contenedores de Shigama y el puerto de Ishinomaki, Minami Sanriku, que es una ciudad con la que pude entrevistarme con el alcalde, fue superviviente del tsunami, estuvimos en los restos que han quedado como museo de un edificio municipal totalmente destruido en su interior, donde luego os relataré cómo fue el tema de dónde murió la gente y dónde estaban los que consiguieron salvarse finalmente. Luego vamos a ver actuaciones concretas, las puertas de Kesenuma, las compuertas del puerto pesquero de Funato, lo que es un dique contra tsunami, con el ejemplo de Kamaishi, y los muros de costa también de otra ciudad, con los criterios un poco también de reordenación de la ciudad y reordenación de usos, respondiendo a criterios de vulnerabilidad, que es algo, yo creo que hay unas lecciones extraordinarias. Bueno, pues en ese viaje pues tuve la oportunidad de reunirme el 14 de junio con el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo, con el director general de la Oficina de Puertos, el de Agricultura, Bosques y Pesca, con la Dirección General del Departamento de Infraestructuras de Pesca y con el secretario general de la Asociación Internacional de Puertos y APH. Y que fue una cosa bastante, digamos, densa, muy bien organizada por Pian Japón, pero que me permitió conocer el asunto desde todas las ópticas posibles. Luego, además, esa tarde tuvimos la Asamblea General Anual de Pian Japón, que ya la colocaron ahí, a la que pude dirigirme y pude tener contacto con los directores de los laboratorios de puertos, de los institutos tecnológicos relacionados con la materia y con lo que es muy importante, los jóvenes profesionales, porque dentro de Pian los jóvenes profesionales los tratamos de una manera muy concreta, proporcionándoles acceso a los grupos de trabajo para que trabajen con los mejores especialistas mundiales y de esa manera puedan potenciar sus carreras a nivel internacional. Bueno, ¿qué es lo que hemos ido haciendo en Pian sobre maremotos, sobre tsunamis? Pues un primer informe que sale en 2010 de mitigación de desastres de tsunami en puertos. Ese se publica en su momento y al año siguiente viene el tsunami del Japón. A raíz del análisis de ello, la primera idea que viene es hacer una relectura de ese informe con lo que ha sucedido en el tsunami. En Pian normalmente no, los grupos de trabajo son grupos de trabajo con expertos de todo el mundo en los que se busca además cierto equilibrio geográfico entre los continentes para evitar que queden sesgados hacia determinadas escuelas, digamos, de pensamiento técnico. En este caso me propusieron desde Japón hacer un informe específico sobre el tsunami de Japón, que evidentemente sería un grupo de trabajo solo constituido por japoneses. Lo presenté al comité ejecutivo y tras una discusión pues me dieron el adelante. Y como consecuencia de ello aparece el diploma de la derecha en que la Asociación de Puertos de Japón me toca como presidente de Pian con mi comisión el premio de planificación 2015 de la Asociación de Puertos de Japón. Y en este momento estamos trabajando con un grupo de trabajo en marcha de Marcom, de la Comisión Marítima, el 239 de mitigación de desastres de tsunami en puertos, que digamos es una actualización desde 112, que además el representante español, Gregorio Gómez Pina, que es un hombre que se ha dedicado a estudiar los tsunamis durante largo tiempo y que tiene un máster en Ingeniería Marítima por la Universidad de Hawái y se ha dedicado a estudiar el maremoto de Cádiz, pues está conectado en streaming y luego en el diálogo, pues igual, Gregorio, quieres intervenir. Es decir, que dentro de Pian el tsunami o el maremoto es una constante. O sea, ¿por qué en el título tsunami, maremoto, tsunami? Porque tsunami, aparte de que digamos, tiene un sonido claro, explica lo que es el maremoto. Es un concepto un tanto extraño. Tsunami es onda de puerto, es la ola de puerto. ¿Y por qué le llaman en japonés ola de puerto? Porque el tsunami, cuando tiene lugar en alta mar, uno puede estar navegando encima del tsunami sin conocerlo. Si se navega encima de una onda que puede tener 2, 3 metros, 1 metro de altura, pero 100 kilómetros de longitud de onda. Con lo cual, si en caso de aviso de tsunami con mucho tiempo, lo ideal es que los barcos se vayan a alta mar
no tendrán problemas. El problema es cuando viene, cuando se va propagando esa onda hacia la costa. Una onda que nace con una velocidad tremenda. Luego veremos un poco la tabla, porque la velocidad de propagación depende de la profundidad. Pues se va peraltando a medida que se acerca a la costa y luego vienen los efectos típicos que suceden también con el oleaje, de difracciones, refracciones, etcétera, que provocan concentraciones de energía, peraltado de la ola y esa inmensa masa de agua que entra en la costa. En realidad, lo habitual es que el maremoto surja pues, por una subducción de placas, es decir, un terremoto. El agua es incomprensible, con lo cual la figura de ese movimiento se reproduce exactamente en la superficie. Y ese es el tsunami que se empieza a propagar. Es una reproducción claramente por incomprensibilidad del agua y eso empieza ahí. Y luego, según digamos, la forma de costa, pues ya puede adoptar diversas formas de onda, una forma bastante paralela al oleaje convencional, que puede ser pues desde una especie de resalto hasta una serie de ondas. Hay tsunamis que tienen varias ondas superpuestas, con longitudes de onda distintas, y en offshore, en realidad, pues algo que apenas se nota. Va muy deprisa, pero no nos vamos a enterar de qué está. Y vemos, pues, el plan clásico sufre la refracción con superior de su longitud de onda, pero de una forma análoga a lo que es el oleaje habitual. Luego, pues hay una serie de términos muy habituales, ¿no? Tenemos el nivel del mar en reposo, el nivel de marea que digamos aquí, y luego la superficie de lo que hace el tsunami. La profundidad de inundación se mide pues desde el terreno hasta que llega el agua. Lo que se llama altura de inundación es desde el nivel del mar en reposo hasta el nivel del agua. Y luego finalmente tiene una traza que tiene la altura de remonte, que es la altura máxima que alcanza cuando llega a la costa. Entonces, esos parámetros son los que vienen a caracterizar fundamentalmente lo que es el tsunami, como digamos geometría. Y se pueden ver las velocidades de propagación en kilómetros por hora, que digamos a 10.000 metros de profundidad, la velocidad de propagación del tsunami sería 1.000 kilómetros por hora y va reduciéndose a medida que nos acercamos a la costa, de manera que cuando llegamos a 10 metros de profundidad, lo que tenemos son unas decenas de kilómetros por hora, que es lo que se ve en los vídeos que hay del tsunami famoso de 2004 del Índico, que es el frente. Es decir, en el mar no viene esa, digamos, ola de frente como el que aparece en el cine a veces, en Poseidón, etcétera. Eso viene a suceder ya cuando el tsunami toca la costa. Entonces, como he comentado, la propagación ya dentro de bahías y cabos, pues tiene lugar reflexión en las obras de abrigo, tiene lugar refracción debido a la presencia de obras de abrigo y refracción debido también a la pendiente de los fondos, de ondas difractadas, ondas refractadas y ondas reflejadas, que son los mismos tres fenómenos de propagación del oleaje, digamos, estándar. Y este gráfico de la derecha es idéntico al que he puesto antes. Luego, la forma de entrar del tsunami en tierra depende de lo que tengamos en la costa. Es decir, si tenemos una playa arenosa, pues lo que sucede es un remonte de la playa y luego la masa de agua va entrando hacia tierra. Si lo que tenemos es una pendiente más o menos media, lo que es un remonte sobre esa pendiente. Y si tenemos algo mucho más escarpado, simplemente hay una sobrelevación y aquello llega a un momento en el que no avanza más. Es decir, origina algo así. Luego, el tipo de remonte o overflow es el que suele suceder en los puertos. Es decir, trepa por encima del muelle y se va propagando tierra adentro. ¿Cómo afecta a los muros de costa? Pues los muros de costa son evidentemente tradicionales, una estructura normalmente de hormigón cimentada sobre una escollera, y cuando llega el tsunami, lo primero que sucede es que evidentemente es una estructura que siempre es rebasada. Es decir, es imposible diseñar defensas costeras con altura suficiente como para que un tsunami quede aquí. Es decir, un tsunami, digamos, importante. Entonces, tiene lugar siempre una socavación, digamos, en el lado tierra. Además, en la retirada, en el downrush, también hay una socavación hacia el lado mar. Y normalmente suele fallar la estructura, suele colapsar por socavación a ambos lados de la cimentación. Es decir, suele ser el fallo habitual de este. Ese es digamos, la misma idea. Es decir, pero igual viene el tsunami, rebasa el cajón, empieza el
la socavación y entonces puede fallar por deslizamiento o puede fallar directamente por socavación. Arriba se puede ver un levantamiento con ecosonda multihaz, es decir, que prácticamente es una fotografía del fondo de cómo quedó el dique de protección de tsunamis de Kamaishi, que este año de junio lo he navegado ya reconstruido en una embarcación del puerto. Puede verse, pues queda prácticamente fallada casi toda la estructura, con unas pequeñas zonas que sobreviven. Vamos a hablar de evacuación. La evacuación es clave. ¿Y qué condiciones tienen que tener los puntos de evacuación? Primero, resistencia al tsunami. Va a ser posible estar situados en alto, pero luego también estar situados a una distancia que tiene que ser la mínima posible desde todos los puntos de ahí. En una zona vulnerable a tsunamis, según se esté en un sitio o en otro, hay que tener siempre una ruta de evacuación que es la que lleva al final a la salvación. La falta de rutas de evacuación claras ha provocado, no en este caso, como siempre ha tenido bastante bien desarrollado, pero por ejemplo en el tsunami del Índico causó muchísimas muertes. Y quien creía que evacuaba se encontró el tsunami de frente. Entonces siempre la evacuación es ganando cota. Si es en zona natural veremos algunos casos, edificios elevados, hospitales, colegios, centros de evacuación, y luego edificios que son simplemente resistentes al tsunami. Por ejemplo, de las oficinas de los puertos que fueron afectados, no tuvieron ni un solo muerto. Los edificios sirvieron para proteger al personal de los puertos, de la oficina portuaria y los que se pudieron refugiar ahí. Eran edificios ya contenidos. Aquí vemos los pictogramas de zona de riesgo de tsunami triangular, ruta de evacuación y edificio listo para la evacuación. Como podéis ver aquí, todo edificio que puede formar parte de la evacuación de tsunami está identificado para que en caso de alerta, evidentemente, la población pueda encontrar de una manera lo más clara posible el camino de salvarse. Estas fotografías de la visita de 2013, aquí se puede ver un hospital en alto, que se puede ver además cómo los taludes están perfectamente protegidos para evitar la socavación por la ola de tsunami, y ese es otro punto de evacuación clave. Estos son varios ejemplos de señalización de evacuación. Estos son de este verano, claro. Distancia 370 metros, punto seguro. 65 metros, punto seguro. Es decir, la flecha, la distancia, de manera que se puedan tomar decisiones, digamos, en tiempo real. Aparte de que normalmente en Japón, en las zonas vulnerables, suele haber ejercicios de preparación para ello. Aparte de estar la población formada desde los niños en los colegios hasta los adultos, pues hay una formación muy clara. Bueno, pues vamos al propio terremoto en sí. Es decir, aquí se junta la placa del Pacífico con la placa norteamericana y es lo que provoca este grandísimo tsunami que tiene una magnitud de 9. La magnitud de 9 es tremenda. Hasta ahora se venía en Japón usando como referencia un terremoto de 1890 y algo, que era el que se manejaba para el diseño, que era de magnitud 7,5, 7,9, y los sistemas de alerta de terremoto en el mar a tsunami estaban tarados, los modelos de cálculo y los modelos de reacción, para una magnitud máxima de 7,9. ¿Qué es lo que sucede? Precedentes de esta intensidad en Japón no los encontraron más que con paleogeología. Es decir, que en su momento la referencia anterior es de hacía varios miles de años. Y hoy se puede situar el periodo de retorno en torno al milenio. Es decir, que en cualquier caso es una grandísima catástrofe. Aquí está la posición del epicentro y cómo llegó el terremoto a las distintas zonas de Japón. A Tokio llegó con una intensidad entre 4 y 5, que puede ser pues, como en el terremoto de Lorca, prácticamente casi sin daños. Porque está perfectamente preparada la edificación. Es decir, que aquí se produce el terremoto, entonces empieza a propagarse el tsunami hacia la costa y la altura con la que llega y el momento en el que llega son función ya de la batimetría que se va encontrando y de las formas de fisiografía. Lo que es la falla tiene aproximadamente unos 450 kilómetros de longitud, unos 150 kilómetros de anchura la banda donde tuvo sus problemas, y el deslizamiento
máximo en todo aquello fue del orden de unos 30 metros. Es decir, fue un señor terremoto, realmente. De magnitud comparable pues, al de Lisboa de 1777, comparable al de 2004 del Mar de Andamán del Índico. Lo que pasa es que este tiene lugar en un sitio donde sí hay preparación para los tsunamis. En magnitud 9, como ya he comentado, el número de víctimas mortales está establecido hoy día en 15.859 y el de desaparecidos en 3.021. Es decir, entre todo, unas 18.000, 19.000 personas entre desaparecidos y fallecidos. El del Índico, entre desaparecidos y fallecidos, está en el orden de magnitud de los 300.000, con una magnitud similar. ¿Dónde está la diferencia? Pues en primer lugar, que este terremoto tiene lugar en un país que está preparado y cuenta con infraestructuras de protección frente a los tsunamis, que cuenta con, digamos, formación, cultura y preparación de la población para evacuación. Y en los otros sitios, ¿qué es lo que sucede? Pues llega a sitios donde ni se sintió el terremoto, llegó simplemente la ola. No había formación sobre tsunamis ninguna. Y había, en cambio, muchísimas poblaciones asentadas a nivel prácticamente del mar en una grande llanura. Entonces, esa es la diferencia de 10-1 de un sitio donde hay preparación de verdad y preparación que no solo es una preparación de hardware, no es una preparación solo de infraestructura, sino de concepción generalista del desastre, que ahora, como veremos, a raíz de las lecciones aprendidas se ha mejorado. Población que había en la zona inundada eran 600.000 habitantes. Se inundaron 500 kilómetros cuadrados, de los cuales 110 kilómetros cuadrados eran de zona edificada. Y hubo además bastantes réplicas. Aquí viene algo que forma parte de lo milagroso y de la eficiencia japonesa. El terremoto tiene lugar el 11 de marzo a las 3 menos cuarto de la tarde. Solamente 4 minutos más tarde, la agencia meteorológica da el primer aviso de tsunami. El minuto siguiente da una previsión de altura de tsunami de 3 a 6 metros, que viene de los modelos que estaban tarados para un sismo menor. Los detectores de las boyas GPS de la zona de Kamaisi observan la elevación y todavía estamos antes de las 3 de la tarde, y ya el detector ve que se han formado los 3 metros previstos. Al cuarto, es decir, media hora después del terremoto, ya se incrementa la altura de la alerta de tsunami de 6 a 10 metros. El mareógrafo de Kamaisi a las 3:21 mide 4,2 metros y es destruido por el mar. A las 3:30 se extiende el área de alerta. Estamos hablando de 45 minutos. Todo ello. Y todo ello con formación de alerta. Es decir, que la organización es realmente extraordinaria y envidiable. Al día siguiente, prácticamente casi a las 24 horas, la alerta de tsunami se baja a alerta normal y luego, pues al día siguiente, a las 5 de la tarde, se levanta lo que es la alerta de tsunami. O sea, todo esto se va haciendo un seguimiento completo en el que se está informando a la población en todo momento. Bueno, aquí está esto con un poquito más de detalle de cómo fueron hechas las distintas mediciones. Es decir, que aquí estamos con un sistema que a partir del terremoto, con modelos de propagación de tsunami, modelos de inundación, hace una estimación y además hay una serie de barreras de boyas que lo que van es realizando mediciones con las que a su vez se contrastan los modelos y se va afinando la alerta a medida que llega a la costa. Fundamentalmente, ya digo que el origen de que haya habido tantas víctimas obedece a la gran magnitud del tsunami. No a falta de previsión, sino que la alerta se fue dando a medida que se tuvieron noticias y no había, digamos, motivos para pensar que la magnitud podía ser tan grande. Aquí está la relación de muertos por las distintas prefecturas, que son las cifras que he dado antes en total, y hay una cifra que es interesante, que es el daño a los hogares, es decir, viviendas totalmente destruidas, casi 130.000, y parcialmente unas 260. Haciendo la proporción con el número de bajas humanas, hay que pensar que a pesar de ser una catástrofe brutal, digamos, hay un sistema de prevención verdaderamente admirable. Bueno, vamos a ir un poquito ahora por los daños. Los daños en los puertos, lógicamente daños a los buques, algunos de ellos fueron puestos en tierra
literalmente por lo que es la ola del tsunami. Hubo cambios en la batimetría de las canales de navegación y en las dársenas, y cambios en la profundidad, y además hubo subsidencias que bajaron los cantiles de los muelles, en algunos casos metro y pico, en el caso de algunos puertos. Luego, evidentemente, se produjeron daños en las instalaciones y los equipos de manipulación de mercancías. Claro, lo primero que es en el momento post-tsunami, lo siguiente es la llegada de los suministros básicos que hacen falta para abastecer a la población. Y para ello lo primero que hay que hacer es habilitar carreteras y ferrocarriles por tierra y puertos por mar. Luego, en los puertos, pues muchos contenedores y muchos vehículos fueron arrastrados al fondo del mar, con lo cual eso obligó a hacer una limpieza tremenda de lo que hay, vertidos de hidrocarburos, de las plantas de hidrocarburos, y luego lo que hubo fue un efecto compuesto además del terremoto y el tsunami. Es decir, en muchos puntos el tsunami incidió sobre estructuras que venían ya, digamos, afectadas por el terremoto. Es decir, lo que se llaman daños en cascada, a los que se había prestado muy poca atención. En un país con perfecta normativa sísmica y perfecta normativa contra el tsunami, al final resulta que no es una suma de normativas, sino que el daño en cascada, que es algo que sucedió también en el huracán Sandy, que afectó a la bahía de Nueva York, Nueva Jersey. No solo se arruinaron los puertos, sino que la ruina de las estaciones eléctricas lo que provocó fue la inundación de túneles y el colapso del sistema de comunicaciones de Nueva York y Nueva Jersey por daños no directos, sino por daños en cascada. Se van sumando daños y entonces el efecto es mucho más catastrófico que el del daño individual. Esto ahí fue un caso. Muchas veces la ola ya atacó muelles que habían estado dañados por el terremoto. Aquí se pueden ver daños a edificios. Se puede ver un edificio perfectamente volcado, arrancado de su cimentación, que la cimentación era de pilotes. Los pilotes todavía se veían ahí en el suelo. Esta foto la hice en 2013. Y la de la derecha forma parte de una actuación fundamental, que es la gestión de todos los residuos originados por el tsunami. Y lo que se encuentra es una cosa devastada, con residuos de todo tipo, y una labor tremenda de clasificación, digamos, preclasificación, apilado, reutilización en muchos casos, es decir, los que eran de madera, por ejemplo, se aprovecharon como biomasa. Los que iban siendo se quemaron muchas veces incluso en hornos de cemento, para cemento. Es decir, que hubo una gestión de residuos en todo momento orientada a optimizar, digamos, el resultado. Yendo por la zona, se encuentra un montón de señales en edificios y demás que el tsunami llegó hasta aquí. Es decir, está marcado, claro, cuando uno ve esto a 3-4 kilómetros de la orilla del mar, pues es echarse a pensar la magnitud de lo que es el tsunami. Bueno, pues respuesta inicial y los trabajos de emergencia. Primero, se confirma la seguridad del personal de los puertos y afortunadamente no hay daños personales. Es decir, se tiene la estructura humana en los puertos para empezar a funcionar. Se establece un cuartel general de medidas de emergencia en el Ministerio del Territorio, Infraestructuras y el Transporte. Es decir, en primer lugar, la primera reacción es centralizada. Es el Estado central desde el Ministerio. A las 14:46, es decir, al minuto siguiente del terremoto. Y se hace la llamada y se hace un cuartel general a las 3:15 ya para gestión urgente de desastres, con la Fuerza de Autodefensa de Japón de Tierra, Mar y Aire, con los ministerios, con las asociaciones de constructores y de contratistas, y ya también con, digamos, la estructura de las regiones y de las prefecturas para empezar a trabajar sobre ello. Estamos hablando en media hora. Bueno, pues este cuartel general de gestión urgente de desastres en un año tiene 50 reuniones. Es decir, va haciendo un seguimiento día a día con una eficacia pues tremenda. La eficiencia japonesa aquí se percibe momento a momento. Y el día 12, el día siguiente, se hace una fuerza técnica de control de emergencias que se desplaza a la zona. Y está dotada de medios de empresas constructoras, de las Fuerzas Armadas y todo lo que se puede movilizar que puede ser de utilidad. Se movilizan acuerdos previos que tienen con organizaciones empresariales, como son las de dragado o las de constructores, que es algo que es importantísimo de cara a emergencias y de cara a desastres. Es decir, contar con la posibilidad de movilizar rápidamente los medios de construcción que se puedan añadir. Es decir, esto visto en España, habiendo protección civil por un lado, la UME por otro y demás, pues echa de menos una cierta posibilidad de coordinación
mucho más inmediata en el caso de grandes catástrofes. Y parece que se podría mejorar mucho la respuesta estableciendo niveles de coordinación e incluso capacidad de movilización de la industria civil, de la industria constructora, en mucho menos tiempo de lo que se hace habitualmente, sino prácticamente incorporables en el mundo. Bueno, este es el esquema de lo que más o menos he ido contando de manera muy resumida, que es el crono día por día de las decisiones que se van tomando. Es decir, que empieza limpieza de puertos para abrir caminos, restauración parcial de puertos y de maquinaria, porque lo que se va buscando evidentemente no es poner un puerto entero en funcionamiento, sino tener muelles para suministros de emergencia en un número de puertos y ahora veremos con qué criterio, ¿no? Porque además luego están los barcos. En el estudio de tsunami, que se hicieron estudios verdaderamente impresionantes, muchos barcos que estaban en puerto rompieron amarras y la ola los llevó para un lado y para otro. Bueno, pues se ha hecho el seguimiento de las señales del AIS de esos barcos para reconstruir las trayectorias y mejorar los modelos de propagación. Es decir, que dentro de lo que es una terrible catástrofe, se ha podido aprovechar todo el conocimiento adquirido como lecciones aprendidas de cara al futuro. Es otra cuestión bastante de admirar. Y que quizá la diferencia entre la visita en 2013 y la de este año es ver cómo esas lecciones aprendidas han fructificado en criterios y cómo esos criterios se han aplicado y se han aplicado además con bastante sentido. Bueno, esta es el sistema de puertos. El 15 de marzo, estamos hablando de 2 días después del tsunami, pues resulta que se eligen una serie de puertos clave, que son 3, y se acomete a esos puertos. Se entra con dragas, se entra con grúas flotantes, de manera que se limpian los canales de acceso, se limpia la dársena y se habilitan muelles para empezar a trabajar. Primero, un número muy reducido de puertos. Y desde esos puertos se montan bases de operaciones para ir extendiéndolo al resto de puertos de la zona. No es una zona de grandísimos puertos, los puertos aquí no son grandes puertos comerciales. Estamos hablando de que las terminales de contenedores pueden mover 200.000 contenedores al año, 200.000 para ir a los hubs de Yokohama. Aquí realmente son puertos fundamentalmente dedicados a la industria local y a la pesca. La industria, pues que hay desde energía, hidrocarburos, veremos luego fotografías. No, pues aquí van haciendo toda esta operación en los días sucesivos, van limpiando unos puertos desde otros, pero con un plan perfectamente establecido a priori. Es decir, no improvisado, sino se hace un plan verdaderamente de logística de las reparaciones y hace algo parecido en tierra. La fotografía de la izquierda, que es de 2013, esa se ve que en el puerto este, al fondo veis el edificio de evacuación, pues se produjo una subsidencia y hubo cantiles de muelle que se recrecieron con bolsas portaescombros, es decir, para poder ponerlos en funcionamiento con el mínimo tiempo posible. Ponerlos en funcionamiento incluso al poco tiempo también para la operación de pesquero, es decir, para ir recuperando las actividades. Y a la derecha se ve la reconstrucción de un dique bastante dañado, que es también de 2013. Aquí también en 2013 vemos maquinaria dañada y una zona señalizada. Y aquí a la derecha, al fondo, se ve una terminal de contenedores que luego veremos fotografías desde ya del 18. Y todo esto es reconstrucción de 2013, un pantalán a modo de tema curioso, es decir, pues un pantalón de estructura metálica, no de estructura de hormigón. Que no, la alergia a la estructura metálica en el mar es una cosa española y bastante poco justificada en general en términos económicos. Es decir, pues se pueden asegurar vidas útiles, razonables de instalaciones industriales con estructuras metálicas en el mar. Un vicio que tenemos en la ingeniería marítima española quizás es la falta de tipología. Cuando uno va a sitios como Japón ve que hay una ingeniería valiente, una ingeniería que se atreve con tipologías innovadoras y que así funciona. Lo que sí se ve aquí es que es una estructura muy reforzada para poder resistir terremotos o poder resistir tsunamis. Y este pantalón probablemente forma parte del esquema de supervivencia para el futuro. Aquí a la izquierda está el puerto de Ishinomaki, en la zona fundamentalmente pesquera, y a la derecha en 2013 es donde estaba la lonja. Y lo que se hizo para poder recuperar las actividades tradicionales de pesca de bastante altura además,
pues fue montar una nave prefabricada en la que se empezó a desarrollar la actividad para permitir que la población pudiera ir reconstruyendo su modo de vida. O sea, no solo es que el primer momento de los suministros fundamentales y luego se trata de ir recuperando los modos de vida fundamentales. Este es el dique contra tsunamis de Kamaishi. Fue un dique muy dañado en aquel momento, que fue un dique de cajones que tiene dos partes, una norte y otra sur. Luego veremos los daños que tuvo, porque además me llevaron a visitarlo en barco. Lo que pasa es que era un día que hacía una mar infernal y además llovía, por lo cual no pude hacer ninguna foto ni medio decente de lo que fue el dique ahí. Es un dique que te cimentaba la cota -63. Ahí hay una placa que indica que es un récord Guinness. Le comenté que se habían olvidado de algún dique de las Canarias, el español, que llega prácticamente a los 80, pero prometí no divulgarlo demasiado. Bueno, aquí vamos a entrar ahora un poco en lo que son imágenes prácticas, pues las imágenes valen mucho más que las palabras en ese sentido. A la izquierda está la terminal de contenedores, esta, el puerto de Sendai Shiogama, en la que como elemento singular tipológico se ve que la zona de almacenamiento de contenedores tiene pavimento asfáltico, cosa que en ningún puerto español se ve. En puertos españoles se ve alguna vez en zona de operaciones, pero normalmente las zonas de almacenamiento suelen ir a otros tipos de pavimentos, más bien de hormigón, grava, lechos de grava hubo un tipo en Argentina, pero se abandonaron, o adoquines. A la derecha puede ver el memorial que hay en Minami, el pueblo donde tuvo muchísimos muertos. Es un memorial que visitan los colegios y que ha quedado como centro de recuerdo para el tsunami. La verdad es que es realmente sobrecogedor con la filosofía japonesa, que está impregnada pues, de budismo por un lado, de sintoísmo por otro lado y de occidental por otro, y la espiritualidad que pueden llegar a desprender estos centros máxime cuando tienen una historia de emplazamiento, como os voy a contar dentro de poco. Esta fue la visita a la terminal de contenedores. El que me la está contando es el director general regional de puertos y aeropuertos, y a la derecha está mi buen amigo Mitsuhiko Okada, que verá el tema por streaming, porque ahora en Japón es demasiado tarde. Lo verá, que es ingeniero, compañero nuestro y además embajador de Japón. He estado en Panamá y en países del Caribe, que es vicepresidente de PIAN y a quien le agradezco tremendamente haberme organizado estas experiencias comprimidas, que son realmente, creo que merece la pena compartirlas. Bueno, pues este más o menos es lo que es la planta del puerto con los distintos usos, en lo que conviene simplemente decir que tenemos una zona de hidrocarburos, y a la derecha, los contenedores abajo, y los demás pues son pequeñas terminales, digamos, de apoyo a la industria local. No son grandísimas terminales, pero es un puerto bastante interesante. Es una zonificación actual. Aquí se puede ver en rojo un proyecto que hay en marcha, que es de reajuste, digamos, de usos del suelo, que es algo que se ha hecho muchísimo después del terremoto y que está en ello. Este es el mapa de inundación, en el que se pueden ver las cotas de inundación con respecto al nivel del mar en reposo y con respecto a tierra. Con respecto a tierra están entre paréntesis y tenemos pues, zonas donde hay 12 metros sobre el nivel del mar, 7-8 metros sobre el nivel de los muelles, sobre el nivel del territorio. Y luego hay otra cuestión que tiene una importancia tremenda, que es la desembocadura de los ríos. Es decir, el río es un camino habitual de propagación del tsunami hacia tierra, con lo cual el tratamiento de las desembocaduras es fundamental. En muchos casos hay varios niveles de compuertas y en muchos de ellos, además, pues los niveles de compuertas, volvemos a lo de siempre, mediante infraestructuras duras es imposible para un tsunami de esta dimensión. Sino que además se emplean muchas veces los terraplenes de carreteras y terraplenes de ferrocarril como muros de protección y de encauzamiento de la avenida. Es un tema que entra ya dentro de la filosofía. Es decir, no podemos parar. Tenemos que convivir con él y trabajar de otra manera. Ahora veremos cuáles son los criterios más extendidos. Bueno, esta es la zona portuaria, son daños. Esta parte es escaneada un poco de lo que son documentos que me dieron allí. Pues daños en los muelles, donde se nota mucho, digamos, el daño en cascada, primero del terremoto
seguido del agua, las zonas de depósitos de hidrocarburos que dieron lugar muchas veces a incendios, el barco varado en muelle, el barco varado en muelle y los contenedores por aquí. Esto se me ha llenado aquí de... ya se escondió. Bueno, arriba, entre arriba y abajo se puede ver antes del tsunami y después del tsunami la terminal de contenedores. Es decir, es una cosa que realmente tremenda como queda. Las grúas quedan pues, perfectamente pues, todo pandeado, todo hecho una ruina, todo erosionado y los contenedores esparcidos y muchos de ellos en el mar. Los sectores del carrier volcados, la pavimentación, porque claro, el terremoto además provoca previamente en muchos casos la licuefacción de los rellenos de arena de los muelles. Es decir, que los pavimentos también tienen un fallo bastante generalizado. Aquí se ven algunas fotos pues, de sacar un contenedor del agua, un coche, pues, claro, el tsunami va, pero también vuelve. Es decir, se va llevando al mar casi todo lo que hay. Aquí se ve pues, un remolque de un tractor. Y abajo lo que sí se ve es el primer muelle habilitado, los muelles reforzados contra sismo, el primer muelle que se habilita para recepción de suministros. Evidentemente, en principio se trata de suministros meramente básicos y el esfuerzo es más importante en la reconstrucción. Es decir, se abre el muelle 5 días después del tsunami. Pero que no se trata de abrir el muelle, es que se trata de abrir el camino hacia el muelle. Se trata de tener una canal de navegación segura desde aguas profundas hasta entrar en puerto, lo cual tiene un mérito verdaderamente impresionante. Bueno, esta es la terminal en estos momentos. Se ve pues, que no parece que por aquí haya pasado absolutamente nada, como es lógico. Otros daños en el propio puerto, pues es lo mismo. Es decir, aquí sí se puede ver un efecto de licuefacción de los rellenos, lo que hace que se asienta toda la estructura, mientras que lo que sí ha funcionado bien, porque sí estaba diseñado contra tsunamis, es el muro de muelle. Y por aquí, pues, tinglados y almacenes machacados por las aguas. Esta es la parte de Isinomaki, pues todos los muros de costa destruidos, los muelles destruidos también. Y esta es la otra zona que es la de Isinomaki. La Isinomaki lo que tiene es que en la reconstrucción se han hecho, ahí está Nippon Paper, que es una compañía papelera muy importante de Japón, y han hecho 2 centrales de biomasa, que son las que ahora mismo dan la energía fundamental. Están situadas en el puerto y están preparadas y acondicionadas para tsunamis potenciales. Estas son las centrales de biomasa, que puede estar en la cubierta de una de ellas, y ahora veremos algunas fotografías de los acopios de biomasa para lo que es la central. Así son fotografías mías del viaje. Aquí se pueden ver acopios de madera para quemar en la central y aquí también. Y luego, pues determinadas obras que todavía el puerto está, digamos, evolucionando, aunque ya recuperó características originales. Estas son también fotografías de terminales de biomasa y terminales industriales recuperadas. Diques también en reconstrucción. Estos diques normalmente pues, son diques casi de protección costera, entonces tienen sus aberturas para garantizar el flujo de agua y la renovación, y se ve que la costa responde a esos diques con estos pequeños tómbolos que se van formando. Estos son bloques prefabricados, son tetrápodos y acrópodos, me parece, para reconstrucción de muelles. Están acopiados, reconstrucción de diques que todavía se está haciendo. Este es Minami Sanriku, que este es el pueblo donde pude entrevistarme con el alcalde. Este pueblo sufrió una devastación impresionante y el alcalde es uno de los supervivientes, porque estaba en un edificio que quedó totalmente destruido. Veremos ahora lo que se ha dejado del edificio, porque el edificio se ha dejado como muestra para las generaciones futuras. Pero lo comentaremos ya con el edificio a la vista. Esto es cómo se ha hecho la ordenación de la ciudad post-tsunami. Y esto es una excepción. Se ha hecho un movimiento de tierras, digamos, limitado al término municipal,
en el que se han desmochado los montes más altos y se ha subido la cota de las zonas residenciales, de las zonas de vivienda, por encima de los 30 y hasta los 60 metros. Es decir, se ha trasladado toda la población en alto. Se ha dejado en zonas bajas fundamentalmente usos que en caso de tsunami no provocan daños demasiado grandes. Un criterio muy habitual ha sido dejarlos por instalaciones deportivas y luego industria mucho la auxiliar de la pesca. ¿Por qué? Porque en el tsunami la pesca se va a ir, prácticamente va a quedar destruida, con lo cual la industria auxiliar quedaría sin contenido. Y es una forma de entrar. Aquí se puede ver la desembocadura del río que queda protegida hasta que alcanza una cota suficiente como para estar, digamos, a salvo del tsunami. Aquí, en esta zona, está el edificio que ahora vamos a ver a la cota a la que estaba en el momento del tsunami. Y este es el memorial que salió en la fotografía antes. Este lado está ese edificio memorial de ahí de Miguel San Rico. El alcalde actual era el alcalde en aquel momento, que es un hombre que ha vivido todo ello y además incluso prácticamente, digamos, la predefinición de la reconstrucción se la hizo él a nivel municipal y luego, digamos, la validó con el ministerio. Una persona que, habiéndolo vivido y habiendo estado más en contacto con muchas de las víctimas, la verdad es que un rato de conversación con este hombre es algo sobrecogedor. Sobrecogedor porque uno ve lo que es la entrega de una persona que ha vivido eso y cómo se ha movilizado para poder dar al pueblo la protección que tiene que darle de cara al futuro. Y es alguien es una persona que tiene un magnetismo importante como líder. Es alguien muy respetado desde el ministerio y desde el gobierno regional. Es este hombre. Que la intérprete y este es el director general de Puertos y Aeropuertos. Y ahí me está explicando este mapa, con sus criterios de reconstrucción. A la derecha se puede ver el río con los muros que tiene en este momento de protección contra tsunami, es decir, eso se puede sobrelevar y ahí no va a haber graves problemas. Un problema puede haberlo, no grave. Además, claro, es que también está con un acabado rugoso porque no se pretende que sea un canal maravilloso donde no haya fricción, sino al contrario, que haya una disipación de energía lo mayor posible sin ser excesiva. Bueno, pues aquí en Miramar San Rico, este es el famoso edificio. Este es un edificio municipal, un edificio del que se estuvieron dando las alertas de tsunami. Todas las personas que había en la planta baja y en la planta primera murieron, y las de la segunda también. Hoy hubo una heroica funcionaria municipal que murió dando la alerta de tsunami. Cuando venía el tsunami siguió en su puesto dando la alerta. Es un sitio que sobrecoge. Y detrás hay un pequeño altarcito donde nos quedamos en silencio bastante tiempo. Y como se puede ver, el tsunami lo que ha dejado es totalmente, claro, evidentemente limpió todo lo de dentro y quedó la estructura metálica. Ingenierilmente, ¿qué es lo que se puede ver? Pues que la distribución de presión es un tanto pseudo-hidrostática. A medida que vamos bajando, las escaleras se va viendo que están más deterioradas. Y efectivamente, es una especie de pseudo-hidrostática, pero con un coeficiente que en vez de ser 1, que sería hidrostático, pues va de 2 y pico, 3, etcétera, según la vibración. Bueno, pues aquí solamente sobrevivieron los que pudieron subir a la cubierta y se agarraron a la antena. Pues sobrevivieron y no en seco, precisamente. Claro que esto está aquí en bajo y la fotografía está hecha desde alto. Esto era todo bajo en aquel momento. Eso forma parte del movimiento de tierras que se ha realizado para reducir el riesgo. Vamos a ver. Aquí estoy cruzando por una pasarela para ir a ver aquello. Y aquí pasamos la pasarela y está en un sitio en el fondo. Es decir, esto es lo que era. Lo demás es nuevo de protección. Lo demás son lecciones aprendidas. Es decir, esto ha quedado como ejemplo y se visita. Y la verdad es que impresiona. Impresiona que te narren lo que sucedió ahí dentro, con además un heroísmo por parte de los funcionarios que estaban realmente sobrecogedor, una cosa impresionante. Bueno, pues el concepto general, estos son documentos de la prefectura de Miyagi, es considerar 2 niveles de tsunami. Tsunami de nivel 1, tsunami de nivel 2, como se hace muchas veces en ingeniería sísmica y a veces incluso en hidráulica menos. Pero aquí, digamos, un nivel 1 de tsunami
que se intenta acometer con medidas estructurales, con un periodo de retorno de varias décadas a 100 años. Entonces, este es con muros de costa, diques de protección y una serie de medidas estructurales que son las que se considera que se puede proporcionar protección. El de nivel 2, no, que es el nivel 2 sería este de 2011, que es el tsunami, digamos, de varios centenares de años o 1000 años de periodo de retorno. En este ya las medidas son no estructurales. Y partiendo de las otras medidas estructurales, lo que hay es que reflejar el desarrollo urbano y los usos del suelo y las medidas de evacuación de manera que se minimicen los daños a la población. Ya se asumen daños a las infraestructuras, daños a las industrias, pero se protege a la población. A la izquierda se puede ver que el Meiji Sanriku, que es el de 1896, que era la referencia en Japón hasta que tuvo lugar el tsunami de 2011, pues sería el tsunami de nivel 1. Es decir, esto digamos que es una conclusión de lo que sucedió. Lo que sucedió no podemos parar, no hay manera de parar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Pues fundamentalmente confiar en las infraestructuras del nivel 1 y en medidas digamos, no estructurales, sino medidas de formación, de evacuación y de protección de la población, asumiendo que vamos a tener. Bueno, este es el puerto de Kesenuma, que luego veremos unas puertas, no tiene demasiada cuestión más que el ver, pues eso, es que a la vista el espectáculo es realmente dantesco, es decir, es irreconocible realmente. Zonas donde había habido viviendas no hay más que cascotes desordenados, ruinas de coches. En 2013 había zonas donde había coches apilados que habían ido recogiendo de los cauces de agua y de otros sitios, y luego los incendios que hubo en las instalaciones de hidrocarburos, también en las instalaciones energéticas. Pues son más a fotografiar lo mismo, que además se ve relativamente mal. Bueno, aquí lo que es importante es, en cuanto a las instalaciones de recuperación, que es lo que llaman una esclusa terrestre. Es decir, que hay detrás de la zona de operaciones pesqueras y demás, hay un muro perimetral del puerto que tiene unas puertas que se pueden cerrar, como es el caso de una esclusa, como en el caso de una presa. Entonces, en caso de tsunami, esas puertas se cierran y tenemos una zona que es un muro de protección, que el tsunami puede que rebase, pero cuando lo rebase, lo que sí va a hacer es reducir su capacidad destructora considerablemente. Estoy con los técnicos del puerto de Miyagi, que me están contando desde una atalaya arriba, o lo que son los daños y la reconstrucción. En un sitio donde este puente atirantado es digamos, la infraestructura emblemática de la ciudad. Estas son las puertas, son unas compuertas metálicas dirigidas sobre raíles que tienen varios mecanismos de accionamiento, desde automáticos, remotos y en el sitio. Es decir, tienen varios circuitos de protección, de manera que pueden operarse desde varios centros para asegurar que en caso de alerta de tsunami de verdad se produce el cierre. Y lo que hay entre este muro hormigón, y esto es la puerta metálica que se mueve, es la zona que se da por, digamos, destruida en caso de tsunami. Es un muro perimetral de protección del puerto. Esta es una zona muy próxima, donde se ve al fondo un dique que tiene, entre otras funciones, aunque es un dique que no es fundamentalmente contra tsunamis, tiene también una función contra tsunami, aunque si viene un tsunami muy grande será destruido, que además de una serie de aberturas para asegurar, en primer lugar, la renovación del agua, y que el agua tiene calidad suficiente, porque en los primeros planos no se ven en la pantalla, pero se ven los cultivos fundamentalmente de ostras y rieiras. Es decir, hay una actividad de agricultura verdaderamente formidable. Y esta es otra vista hacia lo que es el propio puerto, que es donde nos desplazamos después para ver otro tipo de estructuras de protección de las que han desarrollado a través del tsunami. En este caso es unas compuertas que están en el fondo del agua y que se disparan cuando hay alerta de tsunami. Es decir, son 32 metros de luz, lo cual evidentemente ya empieza a ser complicado para soluciones muy convencionales, y
En tiempo normal está siempre abierta y en caso de emergencia sale. Ahora veremos un esquema en el que se ve mejor. Que normalmente está metida en su sitio en el fondo del agua. En el caso de alarma, lo que se hace es soltar el mecanismo de seguridad y como van rellenas de aire, directamente pasan a flotación. Y ya este émbolo se pone, se fija y ya queda, digamos, además con este émbolo en tracción, con el nivel del agua hacia la zona exterior, pues queda un sistema perfectamente seguro y muy elemental, con un funcionamiento además estructural muy claro. En su momento consideraron haber hecho unas compuertas por fuera, pero pasaban dos cosas. Primero, que tenían un impacto visual importante y luego, al precisar además de apoyos intermedios, lo que hacían era estrechar el canal de navegación. Luego se meten los obstáculos. Entonces ahora queda, como se ve a la derecha, que es verdaderamente pues, sin ningún impacto visual y es un sistema que además, estos son desde la compuerta vistos los diques interiores llenos de gaviotas y demás, en los que se ve además pues, casi esta especie de superestructura en voladizo. Se ve algo típico en Japón, que es hacer estructuras muy genéricas, es decir, no ir solamente a la gravedad por peso. Este es el punto de cierre y este es el centro de control. A estas les pasa lo mismo, pueden ser operadas desde el centro de control in situ o tener operación remota en función de la alerta de tsunami. Pero vamos, todo este centro es un centro de manejo precisamente de esas compuertas. Y abajo se puede ver pues, que la industria pesquera, que por supuesto Japón es importantísima, además en la provincia de Tohoku, aunque la mayor lonja sea la de Tokio, en esta zona hay unas lonjas de pescado tremendas y una actividad pesquera que son pesqueros normalmente de altura, ¿no? También hay local artesanal como tema cultural, pues una zona que tiene mucha riqueza pesquera. Bueno, pues aquí me estaban contando muy amablemente, con mucho detalle, todo el sistema y mecanismos de seguridad del asunto. La verdad es que tengo que insistir, pero el viaje que me organizó aquí en Japón, la verdad que profesionalmente es un privilegio. Bueno, este es el dique de Kamaishi, que es la entrada una vez restaurado. Este es el dique de protección contra tsunamis. Por lo mismo, también tampoco tiene continuidad plena por temas de renovación del agua. Porque eso afecta a las condiciones ambientales de lo que es la bahía. Bueno, pues ¿para qué era el dique? Pues el dique no era para parar completamente el tsunami, sino para quitar energía al tsunami y moderar el impacto del tsunami en la costa. Y siempre estamos hablando de una defensiva escalonada de cara al tsunami. Si lo paramos ahí, eso no existe. El tsunami hay que irlo desgastando a medida que va y procurar defender a la población. Bueno, pues de acuerdo con el diseño que se hizo, con la referencia del Meiji Sanriku, del terremoto y tsunami de 1896, pues lo que conseguía el tsunami era reducir en 116 hectáreas la zona inundada. Es decir, pasar sin dique de 141 a 25 hectáreas. Es decir, un efecto bastante importante. Todo esto es lo que se hizo mediante modelos de propagación y modelos de inundabilidad. Esta es la hipótesis de diseño inicial sin el dique, en el que se supone que es un tsunami que viene, que es de 6,70 metros, de 6,7 metros, que estaría ajustado a ese terremoto que se utilizó para el diseño. Se llegaría a la costa con una altura de 13,7 metros y una altura de remonte máxima de 20,2 metros y sobrepasar un dique. Es decir, que sería una cosa con una velocidad además de 6,6 metros por segundo. Y un tiempo de llegada desde el emplazamiento del dique hasta desde el se produce el tsunami hasta la costa de 26 minutos, 28 minutos. En el caso de este terremoto anduvo en torno a los 30 minutos la llegada a tierra. La ventaja que tiene el tsunami producido por un terremoto es que el terremoto sí es detectable y si no está muy próximo, que es otra de las cosas que falló en el del Índico, que el terremoto en muchos sitios no se detectó y no hubo ni siquiera alerta de tsunami. Y si uno tiene el sismo, hay un tiempo de reacción. Y ese tiempo, además, si se han hecho los modelos adecuados de propagación
y de inundabilidad, pues se conoce, lo cual mejora mucho la posibilidad de los planes de emergencia y los planes de distribución. Bueno, pues aquí estamos ya con el dique. No estamos hablando de lo que pasó en 2011, sino en el criterio de diseño con un tsunami de una magnitud de 7,5, 7,9. En ese momento, pues lo que tendríamos es que antes del dique la altura del tsunami sería 10,8 metros. Lo que hace el dique es bajarle mucho esa altura, reducir la velocidad de 6 metros por segundo a 3 metros por segundo, reduciendo un 50%, la altura del tsunami en un 40%, el tiempo para la llegada a tierra lo aumenta en 5 minutos y reduce un 50% el remonte. Criterio siempre, digamos, ir reduciendo el impacto, es decir, no del reconocimiento que no se puede hacer. Bueno, pues este es el dique comparado con el Arco del Triunfo de París. El proyecto pues, se construyó entre 1978 y 2008 con 121 billones y medio de yen. Y pues eso terminó 3 años antes del gran tsunami. Es decir, prácticamente fue terminar el dique y construirse. Diseño, me he equivocado con la magnitud, era 8,2 el Meiji. Bueno, pues así queda después del tsunami. Lo que se ve en la fotografía aérea, pues se ve por la rompiente zonas donde el dique está demolido, pero que está por ahí debajo, y otras zonas menos dañadas. Realmente, comparado con la primera. Bueno, pues antes del desastre hay un dique sur de 670 metros, una bocana de 300 metros y un dique norte de 900 metros. Al terminar, aquí es donde estamos. Esta fotografía está tomada desde esta flecha roja. Y esta es la baliza de protección y se ven los cajones que se ven, los que no se han ido al fondo, pues perfectamente volcados, hundidos del río. Es decir, fuera de su sitio. Y esta es la impresión con ecosonda multiar que vimos en pequeñito en otra fotografía anterior. Y que el dique colapsó, pero cumplió bastante su función. Y aquí puede verse al fondo, se ve el tsunami rebasando el dique, una fotografía que hay, y esto es como llegó al puerto, cerca de las oficinas del puerto, que creo que son estas. Aquí se ven los trabajadores del puerto que consiguieron quedarse en el sitio y no tener ni una sola desgracia personal. ¿Por qué? Porque el edificio estaba preparado para soportar estas presiones, y esto fue pues lo que quedó después. Luego la reconstrucción pues es la convencional, prácticamente en un dique de cajones, empezando por la demolición de lo que había, reconstrucción de una banqueta de cimentación, construcción de cajones en un dique flotante. Lo conducen muy parecido a como se hace en España, pero diferente. Son diques flotantes muy grandes y los cajones se construyen totalmente en seco, para evitar que curen en agua de mar y para mejorar la durabilidad. Entonces luego se botan los cajones, se fondean, en este caso con grúas flotantes, se rellenan con maquinaria a flote y al final pues se hace la coronación de hormigón y aquello queda. El proyecto costado pues algo así como 5,7 billones de yen, es decir, algo menos que el anterior, porque parte de las banquetas, por ejemplo, pues estaban hechas, ¿no? Ha quedado con la misma geometría exterior aproximadamente, y lo único que han variado un poquito la sección tipo. Esto fue la única fotografía que pude hacer de las cámaras digamos, tiene unas cámaras para bajar la reflexión en el lado mar, que no están de adorno. Es decir, hay que tener en cuenta que ahí la flota pesquera es muy importante, y los barcos ligeros, cuando se aproximan a diques verticales, la superposición del oleaje incidente y el reflejado les da además de través cuando van metiendo por la canal de navegación, y llega a ser bastante peligroso. Es decir, esto de la cara de baja reflexión para embarcaciones menores, esto es hecho en España en el puerto de Castellón. Una patente de diques de baja reflexión bastante interesante. Y aquí pues estamos en el barco que me pusieron para visitar la zona, y que verdaderamente es admirable cómo echaron el resto fue un viaje organizado realmente con una capacidad de enseñar lo que se ha hecho y con todo detalle.
vamos a ver ahora, y yo creo que este es digamos, el último ejemplo, otro ejemplo urbano. Es que los ejemplos urbanos son muy claros porque se va viendo cómo es la defensiva en profundidad. En Taro hay tres niveles de muros a medida que vamos yendo. En Taro la destrucción de toda esta zona fue impresionante, prácticamente de todo el pueblo, porque ahí se ven en pie un hotel que queda la estructura metálica y que en lo alto tiene un centro de interpretación en la última planta del tsunami que visitamos, unas instalaciones comerciales que se pudieron habilitar deprisa y corriendo para poder dar apoyo a la población después del tsunami, y prácticamente todo lo que había en zona baja, toda la edificación quedó destruida. ¿Qué es lo que se ha hecho? Trasladar la población a zonas de cotas mayores, zonas en altos, como debe ser. Se han reforzado los muros de costa y además se ha añadido una línea más de muro de defensa contra tsunami. Aquí ves el tercer muro que se llama, visto desde ese edificio que queda, que tiene centro de interpretación. Es decir, que evidentemente son cosas que ahí quedan, no hay más remedio que tenerlas, pero evidentemente tienen un lógico impacto visual. Esto es una zona de ruta de evacuación que fue mejorada considerablemente después del evento, y lo que es más importante, cómo se reasignaron los usos del suelo. Es decir, la zona vulnerable a tsunami queda en industria auxiliar de la pesca y en instalaciones deportivas. Es decir, aquí no vamos a tener víctimas, son cosas fácilmente reconstruibles y es una forma, digamos, de mantener un uso del suelo y de no tener un páramo totalmente ahí vacío desde lo que es el puerto hacia lo que es la ciudad. Son muros que, como puede verse, los taludes están muy revestidos para evitar la erosión del tsunami, y a la vez que ellos son estructuras rugosas para que haya disipación de energía, porque lo importante, como ya he comentado, es ir frenando el tsunami de cara a tierra. Aquí vemos, esto está, digamos, del lado mar del muro y es industria auxiliar pesquera. Eso se puede ver aquí, esta especie de oficinas de obra prefabricadas, pues son, digamos, pañoles para los pesqueros de redes, desapaños, etcétera, y están entre el primer muro y el segundo muro. Y es una estructura pues que va todo ello combinado. Es decir, estamos pasando de los tsunamis de decenas de años a 100 años de periodo de retorno a los que se hace frente con estructuras, es decir, con lo duro, a donde hay que actuar con el urbanismo, con la ordenación del suelo y con la capacidad de evacuación. Y ese es el gran salto que supone el tsunami de 2011, aunque ya eran criterios que estaban en la normativa japonesa. Aquí estoy dentro de ese edificio. Es lo mismo. ¿Qué es lo que se ha mantenido? Pues la estructura metálica, lo que sí se ve, pues se han roto varios brochales y demás por el paso del agua. Es decir, esto era un hotel que quedó totalmente limpio. Se ha pegado las zonas que pueden ser un poco inseguras, se ha colocado un ascensor y en la planta alta lo que hay está el centro de interpretación. Y aquí pues también me dieron unos grandísimos explicaciones de todo lo que ha habido sucediendo. Y con esto un poco llega al final de lo que os quería transmitir, y quizá yo creo que el que hablemos ahora es un poco más. Las dos fotografías al lado quiere decir pues, que fueron una semana de muchísimo trabajo, pero que gracias a mis amigos de Japón y gracias a Pian Japón también tuve tiempo para dedicarme a la cultura japonesa local y a su gastronomía, además con buenísima experiencia. Y por mi parte esto es todo, y si queréis pues podemos pasar a coloquios. Sí, sí. ¿Infraestructuras flotantes para frenar se plantean o no tiene sentido? Vamos a ver, el problema es normalmente las infraestructuras flotantes, como pueden ser los diques flotantes, caso de Mónaco, por ejemplo, en general son infraestructuras que lo que tienen es mucha sensibilidad al periodo del oleaje. En cuanto, digamos, lo que es la manga, lo que es el ancho de la estructura, empieza a ser comparable con el doble de la longitud de onda, se limita a flotar y allí pasa todo. Es decir,
Yo en los años dedicados a la ingeniería marítima nunca he conseguido con una estructura flotante nada realmente importante. Incluso es más, son tan sensibles a los periodos largos que incluso en instalaciones de tipo deportivo, a lo mejor en ría gallega, en puertos deportivos con pantalones flotantes o con diques flotantes, oleajes de interior de ría, cuando entran por la boca de ría, oleajes de 10 o de 18 segundos de periodo, aunque tengan 20 centímetros, rompen las uniones. Es decir, que la estructura flotante siempre es válida para periodos muy reducidos. En Mónaco el caso es que está para oleajes sur del Mediterráneo, son oleajes pues, muy moderados. Sí, pero realmente aquí lo que pasa es que no, con el flotante no ganamos más que otro proyectil. Para otra cuestión, la ingeniería informática, digamos, para las situaciones de crisis, ¿es muy operativa, está muy instalada o realmente hay que apelar a otro tipo de Ya, bueno, digamos, yo creo que, digamos, aquí el calendario de respuesta lo que se ve claramente es que sin una estructura informática y de datos importante no podía haber sucedido. El reto aquí es que hay que llegar desde eso hasta el final de la población, es decir, hasta el pescador o el hortelano. Es decir, que lo que hace falta es una cadena que desde los medios de mayor complejidad llegue al final a la emisora de radio local, a altavoces puestos en las calles. Es decir, que el reto fundamental es alcanzar a toda la población, porque es la clave de la seguridad. Sí, quería saber, has comentado que la normativa en el resto del mundo, en las zonas donde ha sido así, y si a tu juicio la que hay ahora es suficiente. Vamos a ver, en España, por ejemplo, España tiene vulnerabilidad a tsunami. Es decir, el terremoto de Lisboa causó pues, el orden de 6 o 7.000 muertos sobre la provincia de Cádiz. En el Mediterráneo tenemos tsunamitos, porque no ha habido un terremoto gordo en Argelia o así, pero cuando hay terremotos en Argelia, en Baleares, se notan tsunamis en sitios, por ejemplo, la ría de Ciudadela, que es muy alargada, tiene una tendencia a resonar con ese tipo de ondas tremendas. Ahí están las risacas famosas, las resacas, que son acoplamientos que muchas veces ocurren por presión atmosférica, pero otras veces son por ondas de tipo tsunami. En España hay una cierta normativa, yo no lo sigo mucho, la verdad, bastante tengo para conseguir por ahí todo el mundo. Hay una normativa, pero una normativa fundamentalmente con temas de evacuación y demás. Es a lo mejor, si Gregorio está conectado, porque Gregorio sí tiene, de hecho organizó en Chipiona una jornada de tsunamis en la que intervine antes de este viaje, es decir, no tenía el final del ciclo que a mi manera de ver es lo más importante. Es decir, leer la última parte de las lecciones aprendidas y de cómo eso se ha protegido, pues es relevante, ¿no? Yo me acordaba ahí muchas veces de cuando hay las grandes riadas en Levante que vuelven a llevarse las casas edificadas en las mismas zonas inundables donde se las llevó la vez pasada. Es que la memoria es muy débil en esos casos, ¿no? Y diciendo, pues alguien haciendo una reubicación y una relocalización tan tremenda, pues pensar que en España lo pasaría bastante peor. De todas formas, en Japón sí fue necesaria una labor de comunicación tremenda con la población. La población estaba muy afectada por esa gran catástrofe. Pero de todas maneras, digamos, el ejercicio de transparencia y comunicación con la población para todas estas reordenaciones de los términos municipales ha tenido un juego tremendo. Pero sí, vamos, lo que no hay en España, creo, es normativa técnica, es decir, no hay ROM de tsunamis, hay una normativa más de protección civil, de ese tipo, creo. En el día propiamente civil de portuaria, ¿cómo estamos respecto a los? Bueno, yo creo que estamos bastante bien. De hecho, además, hay grupos, por ejemplo, la Universidad de Málaga, la Universidad de Cádiz y sobre todo en el IH de Cantabria, que están haciendo trabajos de tsunamis extraordinarios. Trabajos desde mapas de inundabilidad hasta diseño de estructuras para tsunamis, ensayos en modelo. Es decir, en ingeniería yo creo que estamos bastante bien en cuanto a herramientas, en cuanto a normativa,
a mi modo de ver, y ahora ya que desde que abandoné la primera línea de la constructora y de la administración, pues creo que nos falta un poco en definitiva, de valor, de movernos a más tipologías. Por ejemplo, dice, bueno, aquí normalmente los diques en talud, en casi todas las mares, son a base de cubos enormes. Pues eso tiene una huella de carbono tremenda. En cambio, va uno al puerto de Calais en Francia o a puertos en Dinamarca, en el Mar del Norte, y son bloques monocapa. Son capas únicas, con lo cual, digamos, la huella de carbono del dique baja extraordinariamente. Es decir, que creo que tenemos los recursos técnicos existen, los técnicos existen, y falta un poco más de, digamos, de animación, sobre todo por parte de los organismos inversores, que normalmente, en lo que se refiere a obras de abrigo y demás, pues son de la administración. Pero yo creo que podríamos tener más resultados prácticos de los que tenemos con la capacidad que hay. De hecho, por ejemplo, en nuestros grupos internacionales, cuando los españoles van y trabajan muy bien y hacen las cosas estupendamente, pero tienen dos efectos. Primero, que les cuesta dar el paso adelante, porque todavía hay gente que le da cierto corte lo de ponerse a hablar en inglés en público. Y eso mismo corta muchas posibilidades de liderazgo en los grupos de trabajo. Lo que pasa es que quizá he sido más inconsciente que los demás, pero cuando hubo oportunidad de presentarme a presidir la Comisión Marítima, ahí me lancé y me fue bien. Es decir, al terminar mi segundo mandato, el que entonces era presidente de TEAN fue el que me sugirió que contendiese a la presidencia. En aquella época todavía estaba en FCC y me fui a mi superior jerárquico. ¿Te importa firmarme esto? Y yo, ¿qué? Digo, nada, que lo mío es compatible con la presidencia de TEAN, ningún problema. Y luego, pues ya, pues vamos por el segundo mandato. Pero eso es algo que a los españoles en general nos da mucho reparo, lanzarnos a coger el micro y a trabajar en inglés y esas cosas, y la verdad es que podríamos tener mucha más repercusión de las que tenemos a nivel internacional. Sí. No ha preguntado. Gregorio, ¿estás conectado? ¿Te permito hablar? Que Sí, sí. Me he quitado el micro. Tiene quitado el micro. ¿Se me oye? ¿Se me oye? No, Gregorio, es interesante porque estando metido en la cuestión de prevención de tsunamis en Andalucía, pues sí puede dar una visión de lo que se está haciendo, de lo que se está haciendo aquí ¿Sí en me España. oyes? ¿Me Pero, oyes? evidentemente, zona vulnerable para tsunamis es toda la costa, prácticamente desde la frontera con Portugal hasta el Mediterráneo completo. Canarias es zona volcánica y también de posibles terremotos submarinos. Lo que sí tiene es que, sin embargo, tiene la costa en general bastante escarpada, con lo cual no tiene muchas zonas, digamos, muy vulnerables. Pero vamos, en Cádiz es que está el precedente. Curro, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Se oye? ¿Se oye? Decirme si se oye para poder hablar. A mí no me viene mal. ¿Puedo hablar? ¿Me estáis oyendo? No, gracias a vosotros. Es una pena, queríamos que nos dieras una conferencia por el premio a trayectoria profesional y vamos, a mí particularmente ha sido un descubrimiento por lo que has hecho, lo que sabes y el orgullo que siente uno también cuando escucha hablar así a alguna persona y que además tiene un reconocimiento mundial que tampoco lo habitual. Por ejemplo, salía en el periódico que le han dado, los periodistas ya sabemos cómo son, el premio Nobel de los Puentes a un puente en Filipinas, que lo ha proyectado Carlos Fernández Casado. Sí. Bueno, pues eso, no es habitual y no sería tener una demarcación como la nuestra que haya personas de aplicación de. Así que muchísimas gracias por haber aceptado. Y bueno, pues en lo que nos toca, excusas porque cuesta muchísimo el que la gente se anime a nada. Y bueno, estoy seguro que las personas que ha habido tanto en YouTube como aquí en Zoom lo habrán disfrutado igual que nosotros. Quiero deciros que para mí este es un rato entre compañeros, entre amigos, muy agradable y que desde luego, si vuelves a pensar en que colabore con vosotros, encantado de volver.